me atrapó un amor prohibido en un verano abrasador. Hola, me llamo Elena, tengo 16 años, y esta es la historia de cómo mi vida en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha cambió para siempre durante un verano que nunca olvidaré. Crecí en un lugar donde el viento susurraba entre los olivos y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo de los días tranquilos. Mi madre se marchó a Barcelona cuando yo tenía 9 años, buscando una vida mejor, y poco a poco dejó de ser parte de nuestro mundo. Solo quedábamos mi padre y yo, en una rutina rígida y silenciosa, donde el amor se medía en pequeños gestos cotidianos. Él no era de los que abrazan o dicen te quiero. Pero todas las mañanas me despertaba el aroma de su café fuerte, y a las 7 en punto siempre alisaba mi cuello antes de salir para el instituto, dejando sin mirar un billete en mi bolsillo. Esa era su manera de querer. Aprendí sola a enfrentarme al día a día, a descubrir que las medias deben combinar con la falda, a entender la diferencia entre el colorete y el iluminador, y a preparar una infusión de manzanilla para el dolor de cabeza. Mi mundo giraba entre las paredes de nuestra casa, la escuela y el silencio de mi habitación, donde colgaban cortinas desteñidas y una muñeca rota me miraba desde una estantería polvorienta. Mis amigas eran pocas y distantes, casi solo compañeras de clase con las que hablaba por el móvil, pero no salíamos mucho. Prefería perderme en la música, en memes y en las historias ajenas que veía en Instagram. Todo parecía tranquilo hasta que algo empezó a cambiar, algo que no supe definir al principio, pero que creció como una sombra entre nosotros. Fue un verano de calor insoportable en Villarrobledo, cuando el aire se volvió denso y pesado, y mi padre empezó a mirarme de un modo diferente, una mirada que se quedaba más tiempo de lo normal, que no era la de un padre. Aquella tarde, mientras veíamos una película antigua en el salón, llevaba una camiseta de algodón holgada, sin sujetador. El calor nos aplastaba y me senté en el suelo, apoyando la cabeza en sus piernas como cuando era niña. Él pasó la mano por mi cabello, con suavidad, pero esta vez sus dedos se demoraron más, rozando la base de mi cuello. En mi pecho se encendió una chispa desconocida, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Nos quedamos congelados, él contuvo la respiración y yo sentí que algo había cambiado para siempre. No podía apartar la mirada ni mis pensamientos de aquel instante prohibido. No sabía qué quería, solo captaba su reacción, esa tensión que se instalaba en el aire como un trueno a punto de estallar. A partir de esa noche, él se volvió evasivo, evitaba mirarme a los ojos y salía de la habitación cuando entraba. Pero yo, al contrario, buscaba su mirada, me retocaba el maquillaje, me ponía pantalones cortos que antes me quedaban grandes y ahora ajustaban a la perfección, intentando captar su atención. Y él la notaba, porque una vez, cuando salía del baño con solo una toalla al cuerpo, me crucé con él en el pasillo y sentí como sus ojos se posaban fugazmente en mis piernas. Aquella tensión era un juego peligroso. No sabía a dónde nos llevaba, pero ya no podía retroceder. Y así empezó el verano más intenso y confuso de mi vida, en el que la línea entre el amor y el miedo, entre lo correcto y lo prohibido, se desdibujó para siempre. El verano en Villarrobledo era implacable. El sol golpeaba sin compasión y el aire estaba tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Aquella mañana, me desperté con la piel pegajosa al sudor y la mente revuelta. Llevaba puesta una camiseta ligera de algodón, blanca y un poco transparente bajo la luz de la ventana, y unos shorts cortos que rozaban mi piel cuando caminaba. Mi cabello, recogido en un moño desordenado, dejaba al descubierto el cuello y los hombros, que sentía expuestos y vulnerables. En el silencio de la casa, el único sonido era el zumbido del ventilador de pie que papá había dejado encendido en la cocina para paliar el calor. Mi padre apareció en el umbral de la puerta, con su camiseta gris y unos pantalones cortos de algodón. La luz del sol se colaba detrás de él, delineando su figura firme y alargada. No dijo nada, simplemente me miró, y yo sentí que su mirada me atravesaba, como si intentara leer algo oculto en mis gestos. No era la mirada de un padre preocupado, ni la de un hombre distante, era algo distinto, una mezcla de deseo reprimido y miedo a lo que eso significaba. Me sentí expuesta, y sin embargo, había en mí una inquietud que no sabía cómo nombrar, una atracción que me sorprendía y asustaba al mismo tiempo. Intenté no pensar demasiado, pero era imposible. Cada gesto suyo, cada silencio, se convertía en una palabra no dicha, en una tensión que crecía entre nosotros. En aquel momento,
mientras ponía los vasos sobre la mesa, noté cómo su mano temblaba ligeramente al coger la taza de café. El temblor me atravesó como un rayo, era un signo, una señal que confirmaba que él también estaba atrapado en este juego peligroso. Aquel día decidí salir un rato a la calle, a despejarme del calor y de esa atmósfera cargada que se respiraba en casa. Me puse un vestido ligero, de esos de algodón con estampado floral pequeño, que abrazaba suavemente mis caderas y dejaba al descubierto parte de la espalda. Mis sandalias, de piel suave y tiras finas, daban pequeños toques contra el suelo de piedra. Salí al balcón y respiré hondo al sentir la brisa caliente que movía las hojas de los almendros. Papá apareció detrás de mí, con una botella de agua en la mano, y nos quedamos en silencio, mirando la calle desierta y los rayos dorados del sol que se colaban entre las casas bajas. De repente, rompió el silencio con una voz grave y pausada. «Tienes que tener cuidado, Elena». Me giré para mirarle, y sus ojos parecían llenos de tormentas contenidas. «¿Con qué?», pregunté sin entender del todo. «Contigo misma. Ya no eres una niña, y algunas cosas pueden significar mucho más de lo que imaginas». Su advertencia me dejó helada, pero algo en mi interior se encendió aún más. Tal vez sabía exactamente qué estaba pasando, y en lugar de detenerlo, parecía querer prepararme para lo inevitable. Aquella tarde, el sol comenzó a caer, y con él, la barrera invisible entre nosotros empezó a desvanecerse. Yo sentía como el calor no solo estaba en el ambiente, sino también en mi pecho, en cada mirada cruzada, en cada roce accidental que se volvía demasiado intencionado. La línea entre la inocencia y el deseo se volvió borrosa, y su presencia se volvió tan constante que ya no podía escaparme de ella. La casa, antes refugio seguro, se había transformado en un campo minado de emociones encontradas, donde cada paso que daba era un riesgo, y cada silencio, una promesa no dicha. El verano avanzaba y la atmósfera en nuestra casa se hacía cada vez más densa, como un aire cargado de electricidad antes de la tormenta. El calor de Villarrobledo parecía fundirse con la tensión que crecía entre mi padre y yo, un secreto que ninguno se atrevía a nombrar, pero que se sentía en cada mirada, en cada roce accidental, en cada silencio pesado. Aquella tarde, mientras me probaba un vestido nuevo en mi habitación, sentí su presencia detrás de mí sin haberlo oído entrar. Era un vestido ligero, de tela vaporosa, con la espalda descubierta y un corte que me hacía sentir más mujer que niña. Mis piernas desnudas rozaban el suelo frío y el reflejo en el espejo me mostraba a una Elena diferente, más segura, aunque confundida. Cuando me di la vuelta, ahí estaba él, en el umbral de la puerta, inmóvil y silencioso. Sus ojos se posaron en mis hombros y luego recorrieron la curva de mi espalda con una mezcla de admiración y algo más profundo, algo prohibido. No dijo nada, solo asintió con un gesto seco y elegante, y luego se retiró sin una palabra más. Me quedé frente al espejo, sintiendo como mi corazón latía con fuerza, como si hubiese cruzado un umbral invisible. A partir de ese momento, nuestra relación cambió para siempre. La rutina acostumbrada se rompió en 1000 pedazos y entre nosotros se instaló una tensión que parecía a punto de estallar. Empecé a jugar con esa tensión, a probar hasta dónde podía llegar, a provocar su mirada con pequeños gestos. Me sentaba en el alféizar de la ventana con las piernas estiradas. Vestía shorts cortos que antes me quedaban grandes y ahora ajustaban perfectamente, y caminaba descalza por el suelo frío de la casa, dejando que la tela de mi ropa rozara la piel expuesta. Era un juego peligroso, una danza silenciosa en la que ambos éramos conscientes de la línea que no debíamos cruzar, pero que nos atraía con fuerza irresistible. Él comenzó a evitar mi mirada directa, a salir de la habitación cuando entraba, pero al mismo tiempo, se acercaba más a mí en los momentos inesperados, en el pasillo, en la cocina, incluso cuando me encontraba en el baño. Era como si intentara contener un impulso que lo consumía, y yo, a mi manera, hacía lo mismo. Una vez, mientras volvía de la cocina, sin querer choqué con él. El roce de mi camiseta con su piel desnuda fue tan sutil como un suspiro, pero nos paralizó a ambos, como si ese pequeño contacto hubiera desencadenado una tormenta interna. Él me pidió perdón en un susurro, y yo respondí con un no pasa nada que ocultaba un torbellino de emociones. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí que el calor no venía solo del verano, sino de algo más profundo, algo que crecía entre nosotros y que ninguno sabía cómo detener. La frontera entre el amor paternal y un sentimiento prohibido se hacía cada vez más borrosa,
y yo ya no sabía si era miedo o deseo lo que sentía arder en mi pecho. El día siguiente trajo consigo una propuesta inesperada. ¿Quieres ver una película?, me preguntó casi en un susurro, como si con esa simple invitación intentara retener algo que se estaba escapando de nuestras manos. Sin meditarlo mucho, acepté y me acerqué a buscar una manta para acurrucarme en el sofá. Él preparó el té y me senté a su lado, apoyando la cabeza en su brazo, como cuando era niña y buscaba refugio en su presencia. Pero ahora, la sensación era diferente, tensa, llena de una electricidad que hacía que mi piel se erizara. Mientras veíamos la pantalla, su mano rozó mi brazo y sentí cómo se tensaba bajo mi contacto. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier palabra, y en un momento, él se inclinó hacia mí y susurró: «Elena, has crecido. A veces olvido que ya no eres una niña». Giré la cabeza para mirarlo, y vi en sus ojos una mezcla de tristeza y deseo que me heló la sangre. Le respondí con un suspiro apenas audible: «Lo sé». Él apartó la mirada, tocándose la nuca nerviosamente, un gesto que conocía bien. En ese instante, supe que nada volvería a ser igual entre nosotros. La línea que separaba lo prohibido de lo permitido se había desvanecido, y estábamos al borde de un precipicio emocional del que ninguno sabía si quería saltar. El verano de Villarrobledo no solo traía el calor abrasador, sino también un fuego interno que amenazaba con consumirnos a ambos. El día se convirtió en noche y el calor seguía atrapándonos en una atmósfera casi irrespirable. La casa, que antes era un refugio seguro, ahora parecía un escenario lleno de tensiones invisibles. Aquella tarde decidí salir al balcón para intentar calmar mi mente, vestida con un body sin tirantes y unos shorts cortos que dejaban mis piernas al descubierto. El pelo lo llevaba recogido en un moño desordenado, y sentía el fresco de la cerámica contra la planta de mis pies desnudos, un contraste que me ayudaba a mantener la calma. Papá apareció detrás de mí con una botella de agua en la mano, pero no dijo nada. Nos quedamos juntos en silencio, mirando la calle desierta iluminada por farolas anaranjadas. Solo el sonido lejano de grillos rompía la quietud. El aire estaba tan quieto que parecía que el tiempo se había detenido. Fue entonces cuando, sin previo aviso, me advirtió con una voz grave y seria: «Tienes que ser cuidadosa, Elena». Me giré para mirarle, sorprendida por la seriedad en su tono. «¿Con qué?», pregunté, sin entender del todo. «Contigo misma. Ya no eres una niña, y algunas cosas pueden significar mucho más de lo que imaginas», respondió, y en sus ojos vi ese brillo de preocupación mezclado con algo que no supe descifrar. Aquellas palabras me dejaron un escalofrío, pero a la vez, sentí una fuerza extraña creciendo dentro de mí, como si él me estuviera dando permiso para cruzar esa línea invisible que nos separaba. Esa noche, el silencio entre nosotros se volvió más denso, casi palpable. Él empezó a aparecer más a menudo en las puertas de mi habitación, a veces solo de paso, otras con la excusa de preguntar dónde estaba el cargador del móvil o si quería un té. Yo asentía en silencio, pero por dentro mi corazón latía como un tambor. Cada vez que él se apoyaba en el marco de la puerta, con sus shorts de algodón y camiseta básica, sentía que el aire se electrificaba, que algo estaba a punto de estallar. Una tarde, al volver de la cocina, sin querer choqué con él. El roce de mi camiseta ligera contra su piel desnuda fue un susurro apenas audible, pero nos paralizó a los dos. Él murmuró un «perdona», y yo respondí con un «está bien», aunque nada estuviera bien. En ese instante, el mundo pareció detenerse por un momento, y ambos supimos que aquello ya no era un accidente. Era un aviso silencioso de lo que se avecinaba. Al día siguiente, como si quisiera huir de esa tensión, él propuso ver una película, algo que solíamos hacer cuando yo era pequeña y el mundo parecía más sencillo. No dije nada y fui a buscar una manta para acurrucarme en el sofá. Él preparó el té, y me senté a su lado, apoyando la cabeza en su brazo, buscando la seguridad de antes, pero sintiendo que todo había cambiado. Mientras la película avanzaba, su mano rozó mi brazo y sentí un estremecimiento que recorría todo mi cuerpo. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier diálogo. Entonces, él se inclinó hacia mí y susurró: «Elena, has crecido. A veces olvido que ya no eres una niña». Giré para mirarlo y vi en sus ojos una mezcla de tristeza, deseo y miedo. Le respondí con un suspiro apenas audible: «Lo sé». Él apartó la mirada, frotándose la nuca nerviosamente,
y supe que estábamos en un punto de no retorno. Ese verano de Villarrobledo no solo trajo el sol abrasador, sino un fuego interno que quemaba todo a su paso. La línea entre lo prohibido y lo permitido se había difuminado, y ambos estábamos atrapados en una tormenta que no sabíamos cómo detener. El silencio se convirtió en nuestro único lenguaje, y la casa entera parecía contener la respiración, esperando lo inevitable. La noche cayó sobre Villarrobledo con un calor insoportable que hacía que hasta el aire pareciera pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante exacto en el que todo comenzó a cambiar. En mi habitación, vestida con un camisón de tela fina, casi transparente bajo la luz tenue de la lámpara, sentía la piel erizada y el corazón latiendo con fuerza desbocada. La tela rozaba mi espalda descubierta, y cada movimiento hacía que la prenda se pegara a mi piel húmeda por el sudor, un detalle que, aunque pequeño, parecía cargar el ambiente de una tensión casi insoportable. Papá apareció en el umbral de la puerta, con su habitual camiseta gris y pantalones cortos de algodón, pero esta vez su mirada no fue la misma de siempre. Se quedó inmóvil, como si estuviera atrapado entre el deber y el deseo. No dijo una palabra, pero su sola presencia hizo que mi respiración se acelerara. Caminó lentamente hacia mí, con pasos medidos y silenciosos, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, su mano temblorosa alcanzó una hebra de mi cabello para apartarla suavemente de mi rostro. El roce de sus dedos fue eléctrico, y sentí como una corriente recorría mi cuerpo. No era un gesto paternal, era otro tipo de caricia, cargada de una mezcla de ternura y algo más oscuro, algo prohibido. Cerré los ojos por un instante, tratando de contener el torbellino de emociones que me invadía. Él bajó la mirada, como si luchara contra sus propios sentimientos, y susurró con voz entrecortada: «Esto no puede pasar, Elena». Pero el silencio en la habitación ya era insoportable, y sin pensarlo, me acerqué a él, rozando mi cuerpo contra el suyo. El calor de su piel se sentía a través de la tela, y en ese momento supe que habíamos cruzado una frontera peligrosa, invisible para el mundo, pero devastadora para nosotros. No hubo palabras, solo un suspiro profundo y una mezcla de miedo y deseo que nos envolvía. Nos quedamos así, en un equilibrio frágil, conscientes de que lo que estaba ocurriendo podía destruirnos, pero incapaces de detenerlo. La tensión se convirtió en algo palpable, una fuerza que nos arrastraba hacia un abismo desconocido. En ese instante, la casa entera parecía contener la respiración, y yo sentí que ya no podía escapar de esa realidad que se imponía con cada latido de mi corazón. Al día siguiente, la rutina se rompió. Papá evitaba mirarme directamente, pero su presencia era constante, como un imán que nos mantenía unidos en un silencio cargado de secretos. Intenté distraerme con la música y los libros, pero nada lograba calmar la tormenta que se desataba dentro de mí. Cada vez que cruzábamos miradas, sentía que el mundo se desmoronaba y se reconstruía en torno a ese instante prohibido. Por la noche, mientras la brisa cálida entraba por la ventana, me sorprendió verlo sentado en el sofá del salón, con la mirada perdida en la oscuridad. Me acerqué lentamente, con el corazón en un puño, y me senté a su lado. Sin decir una palabra, él tomó mi mano entre las suyas, y en ese gesto simple se escondía toda la complejidad de lo que estábamos viviendo. El silencio se volvió nuestro refugio, un espacio donde podíamos ser honestos sin necesidad de palabras. La noche avanzaba lentamente, y aunque sabíamos que estábamos jugando con fuego, ninguno de los dos quiso apartar la mirada ni romper ese delicado equilibrio que nos unía. Sabíamos que el verano de Villarrobledo sería el testigo mudo de un secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre. Nunca imaginé que el verano en Villarrobledo traería consigo un torbellino tan oscuro y desconcertante. Después de aquella noche, me quedé atrapada en una maraña de pensamientos y emociones que me consumían sin piedad. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía alguien a quien amaba y respetaba tanto convertirse en el origen de mi confusión y miedo? Cada día me despertaba con el corazón encogido, temerosa de enfrentar la realidad que nos envolvía. Pensaba en todas las veces que había sentido su mirada detenida en mí, en los momentos en que sus manos rozaban mi piel con una delicadeza que no podía entender. Me sorprendía a mí misma buscando su atención, probando mis límites con pequeños gestos, como si quisiera desafiar ese muro invisible que nos separaba. Pero al mismo tiempo, sabía que estábamos jugando con fuego, que cualquier paso en falso podría destruir no solo nuestra relación, sino también nuestras vidas enteras. Recordaba cómo él se apartaba,
como evitaba mirarme a los ojos después de esos momentos en que la tensión era insoportable. Su silencio era una mezcla de culpa y deseo reprimido, y yo podía sentir esa lucha interna en cada gesto nervioso, en cada suspiro contenido. Me preguntaba si en algún momento habría una forma de detener aquello, si podríamos encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. A veces me imaginaba escapando, huyendo de todo, de la casa, del pueblo, de ese verano que parecía un laberinto sin salida. Pero sabía que no podía hacerlo sin enfrentar lo que estaba pasando entre nosotros. Esa mezcla de miedo y atracción me paralizaba, y sin embargo, también me mantenía alerta, consciente de cada palabra, cada mirada, cada roce. Pensaba en lo que podría haber sido diferente, en cómo todo habría cambiado si alguien más hubiera estado allí para protegernos o para decirnos cuándo detenernos. Pero estábamos solos, atrapados en un juego peligroso donde las reglas se desdibujaban y las consecuencias eran imprevisibles. Me preguntaba si él sentía lo mismo, si también luchaba contra esos sentimientos que sabíamos que no debían existir. En los momentos más oscuros, me preguntaba qué habría pasado si hubiéramos hablado, si hubiéramos encontrado una manera de expresar nuestro miedo y nuestra confusión sin caer en ese abismo. Pero el silencio era nuestro refugio y nuestra condena. Nos mantenía juntos y nos separaba al mismo tiempo. A pesar de todo, había algo dentro de mí que no podía negar, una extraña mezcla de tristeza y deseo, una sensación de estar viva como nunca antes. Era como si, en medio de ese caos, hubiera descubierto una parte de mí que había estado dormida. Pero también sabía que ese despertar tenía un precio, y que tarde o temprano tendríamos que enfrentarlo. Mientras el verano avanzaba, sentía que estábamos al borde de un precipicio, y que solo un pequeño paso nos separaba de caer en lo desconocido. Por más que intentara buscar respuestas, solo encontraba más preguntas, y el miedo a lo que vendría después crecía con cada instante que pasaba. Sabía que nada volvería a ser igual, y que esa historia que estábamos escribiendo juntos cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. Nunca imaginé que aquel verano en Villarrobledo ocultaría un secreto tan oscuro, ni que la rutina de nuestra pequeña casa se convertiría en una trampa invisible de emociones prohibidas. Justo cuando creía que ya habíamos tocado fondo, la realidad dio un giro inesperado que me dejó sin aliento. Fue una tarde cualquiera, calurosa y silenciosa, cuando decidí salir a correr para despejar mi mente. Me vestí con unos leggings cortos y un top con la espalda al descubierto, el pelo recogido en una trenza apretada que dejaba mi cuello completamente libre. Mientras me ataba las zapatillas, sentí su mirada clavada en mí, pesada y hambrienta, pero esta vez diferente, más intensa, con una mezcla de deseo y desesperación que nunca antes había visto. En esos shorts no te dejaré salir sola, murmuró con voz ronca, casi sin poder contenerse. ¿Y en qué me dejarías? Su tono era una mezcla de amenaza y súplica, y me estremecí sin poder apartar la mirada. Había en él un hambre contenida que me asustaba y fascinaba a partes iguales. En ese momento supe que estábamos jugando con algo que ni él ni yo podíamos controlar. Salimos al balcón esa noche, él con una camiseta sin mangas y yo con un vestido fino de punto, ajustado al cuerpo y con tirantes que apenas cubrían mis hombros. El viento movía mi falda suavemente, y aunque intentaba no mirarlo, sentía sus ojos recorriéndome sin pudor. De repente, me confesó, con voz baja y temblorosa. No he dormido 2 noches. No sé cómo vivir con esto. Sentí que mi corazón se aceleraba, como si la tierra misma temblara bajo mis pies. No sabía cómo responder, solo me acerqué y me senté en sus piernas, apoyando la cabeza en su pecho caliente. Su respiración era irregular, y en ese instante entendí que estábamos más allá de cualquier límite, atrapados en un deseo que nos quemaba vivos. ¿Quieres que pare?, preguntó con voz rota. Negué con la cabeza lentamente, sin palabras. Sabía que no había vuelta atrás, que estábamos en una línea invisible que habíamos cruzado sin darnos cuenta. Él me abrazó con cuidado, como si sostuviera algo frágil y peligroso, y yo sentí que en ese abrazo se escondía toda nuestra verdad. Pero entonces, justo cuando pensé que nada peor podría pasar, llegó la noticia que cambió todo. Una carta de mi madre, que hacía años no veíamos ni escuchábamos, apareció sobre la mesa de la cocina. Su letra era temblorosa, pero clara. Querida Elena, vuelvo a casa en 2 días. Espero que no te importe. Os echo mucho de menos a los dos.
Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo como el aire se me escapaba. Todo lo que habíamos construido, ese secreto que nos consumía, estaba a punto de desmoronarse en un instante. El mundo real se colaba en nuestra burbuja prohibida, poniendo en riesgo todo lo que éramos. Papá entró en la cocina justo entonces, vio mi rostro y preguntó con voz apagada. ¿Qué pasa? Mamá vuelve en 2 días, le susurré, sin poder apartar la mirada de la carta. Se quedó congelado, como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. En sus ojos vi miedo, culpa y una tristeza profunda que me heló la sangre. En ese momento comprendí que estábamos en la cuerda floja, y que cualquier paso en falso podría destruirnos para siempre. Nos miramos en un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Sabíamos que el regreso de mi madre era un límite que ninguno de los dos estaba preparado para cruzar. Y sin embargo, ahí estábamos, atrapados en una historia que nadie podría entender, una historia que no tenía vuelta atrás. La carta de mi madre había caído como una bomba silenciosa en nuestra ya frágil existencia. 2 días para que ella regresara, 2 días para que todo lo que habíamos construido se desmoronara en un instante. La casa, que hasta ahora había sido un refugio, se convirtió en una jaula llena de secretos y miedo. Papá y yo nos miramos en un silencio denso, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. Él se acercó lentamente y tomó mi mano, apretándola con fuerza, como si quisiera transmitirme una seguridad que ni él mismo sentía. Su mirada estaba llena de una mezcla de desesperación y ternura, y en ese instante supe que ambos estábamos conscientes de la gravedad de lo que nos esperaba. Los minutos se convirtieron en horas, y la tensión en la casa creció hasta volverse insoportable. Cada sonido, cada sombra parecía presagiar una tormenta inminente. Papá evitaba mirarme directamente, y yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en lo que pasaría cuando mi madre cruzara la puerta. ¿Cómo ocultaríamos lo que estaba entre nosotros? ¿Cómo fingiríamos que nada había cambiado? La noche llegó con un calor sofocante, y mientras el viento apenas movía las cortinas, nos sentamos juntos en el balcón. Él llevaba una camisa de lino blanca, ligeramente arrugada, y yo un vestido de algodón azul claro que dejaba mis brazos al descubierto. La luz tenue de las farolas dibujaba sombras sobre su rostro, y pude ver cómo luchaba contra sus propios demonios internos. No sé cuánto más podremos soportar esto, confesó con voz baja. Siento que estamos al borde de un abismo, y cualquier paso puede ser el último. Asentí en silencio, sintiendo que sus palabras resonaban en lo más profundo de mi ser. Sabía que estábamos jugando con fuego, que cada momento juntos era un riesgo, pero también sabía que alejarnos no era una opción. Habíamos cruzado una línea invisible que nos unía de una manera que no podíamos explicar ni entender completamente. De repente, escuchamos el sonido de un coche acercándose por la calle empedrada. Mi corazón se aceleró y una ola de ansiedad me invadió. Papá me estrechó la mano con más fuerza, y juntos nos quedamos en silencio, esperando el inevitable momento en que la puerta se abriera y mi madre entrara en nuestras vidas de nuevo. La puerta se abrió lentamente, y una figura apareció en el umbral. Era ella, con su maleta en mano y una sonrisa tímida que no alcanzaba a ocultar la preocupación en sus ojos. Nos miró a los dos, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. La tensión, el miedo, la pasión prohibida que nos había envuelto durante semanas, ahora quedaban expuestos a la luz de un mundo que no estaba preparado para entendernos. El verano en Villarrobledo había alcanzado su punto de inflexión, y mientras mi madre pisaba el suelo de nuestra casa, yo sentía que estábamos al borde de un precipicio del que no había escapatoria. La historia que habíamos construido, llena de silencios y secretos, estaba a punto de estallar, y ninguno de nosotros sabía qué vendría después. Solo quedaba esperar, con el corazón encogido y la mente llena de preguntas sin respuesta. El aire dentro de la casa era denso, casi irrespirable, como si cada rincón estuviera empapado de un secreto demasiado pesado para sostener. La llegada de mi madre había cambiado el equilibrio invisible que hasta entonces habíamos mantenido con tanto cuidado. Ahora, cada mirada, cada gesto, parecía un hilo a punto de romperse, y yo sentía como la tensión crecía hasta volverse insoportable. Papá estaba diferente, su rostro mostraba una mezcla de cansancio y tormento interno, como si estuviera luchando contra una batalla que nadie más podía ver. Caminaba por la casa con pasos lentos, evitando encontrarse con mi mirada,
pero yo podía sentir su presencia en cada habitación, un peso que no dejaba espacio para la tranquilidad. Mi madre, por su parte, intentaba recuperar el tiempo perdido, llenando la casa con su risa y sus palabras, sin sospechar nada de lo que se escondía en el silencio que nos envolvía. Aquella noche, mientras el calor del verano parecía derretir las paredes, nos encontramos a solas en la cocina. Yo llevaba un vestido ligero, con tirantes finos que dejaban al descubierto mis hombros, y él estaba en camiseta y pantalones cortos, ambos conscientes del peligro que representaba ese encuentro. Nos miramos en silencio, sabiendo que el mundo exterior no podía sospechar lo que pasaba entre nosotros, pero que dentro de esas 4 paredes, todo estaba a punto de explotar. Su mano se posó en mi cintura con una suavidad temblorosa, y yo sentí que el aire se espesaba a nuestro alrededor. Nos acercamos lentamente, como 2 imanes que no podían resistirse, y en ese instante, el tiempo pareció detenerse. Nuestros cuerpos se rozaron, y aunque no nos besamos, la electricidad que recorrió mi piel fue suficiente para hacerme temblar. «Esto es una locura», susurró él, con la voz rota por la emoción. «Pero no puedo evitarlo». Asentí, incapaz de responder con palabras, y me aferré a su mano como si fuera el único ancla en medio de aquella tormenta. La tensión creció hasta alcanzar un punto insostenible, y sentí que estábamos al borde de un abismo del que no había retorno posible. En ese momento, un ruido en la puerta nos sacudió violentamente de nuestra burbuja. Mi madre había regresado antes de lo esperado, y su presencia rompió el hechizo que nos mantenía juntos. Nos miramos con miedo y culpa, sabiendo que habíamos cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. La casa, que hasta entonces había sido nuestro refugio, se convirtió en un escenario de secretos rotos y verdades a medias. El verano en Villarrobledo alcanzó su clímax, y en medio de ese caos, supe que nuestra historia estaba a punto de cambiar para siempre, dejando atrás la inocencia y adentrándonos en un territorio desconocido y peligroso. La línea entre el amor y la destrucción se había desdibujado, y solo nos quedaba enfrentarnos a las consecuencias de nuestros actos, con el corazón en vilo y la mente llena de dudas. Aquella noche en Villarrobledo fue como un incendio que arrasa con todo a su paso, un fuego imposible de apagar que consumía cada rincón de nuestra casa y de nuestras almas. La llegada de mi madre había desatado una tormenta que nadie podía controlar, y en medio de ese caos, papá y yo nos encontrábamos atrapados en una encrucijada de deseos prohibidos y sentimientos devastadores. Vestida con un vestido de tirantes finos, que se ceñía a mi cuerpo como una segunda piel, sentí el peso de cada mirada, cada silencio cargado de significado. Él estaba a mi lado, con los ojos llenos de un fuego contenido, aquella mezcla de amor, culpa y desesperación que había marcado nuestras semanas juntos. Nos acercamos lentamente, como si el mundo entero se redujera a ese instante, y nuestras respiraciones se entrelazaron en un susurro que rompía todas las reglas. Sus manos temblaban mientras recorrían mi espalda, dejando un rastro de electricidad que me hacía temblar. Nuestros labios se rozaron apenas, un gesto que contenía todo lo que no nos atrevíamos a decir en voz alta. Fue un instante suspendido en el tiempo, un momento de verdad y de renuncia que cambió para siempre la piel bajo la cual ocultábamos nuestro secreto. Pero entonces, el sonido de la puerta abriéndose de golpe nos devolvió a la realidad con una violencia brutal. Mi madre estaba allí, con los ojos abiertos como platos y una mezcla de sorpresa y miedo. Nos miró, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. La casa entera pareció contener la respiración, y el silencio se volvió insoportable. ¿Qué está pasando aquí? Su voz tembló, llena de incredulidad y dolor. Papá y yo nos miramos, incapaces de encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. La verdad pendía en el aire, una verdad prohibida que amenazaba con destruirnos a todos. Sabíamos que habíamos cruzado una línea que no tenía retorno, y que el verano en Villarrobledo había dejado una marca imborrable en nuestras vidas. Mientras la noche caía sobre el pueblo, y las luces de las farolas parpadeaban en la distancia, entendí que nuestra historia apenas comenzaba. El secreto que habíamos guardado en silencio ahora estaba al descubierto, y el precio de nuestra pasión prohibida sería mucho más alto de lo que jamás imaginamos. El destino nos había llevado al borde del abismo, y solo nos quedaba decidir si caeríamos juntos o si encontraríamos una manera de sobrevivir a la tormenta que habíamos desatado. El verano en Villarrobledo no había terminado,
Era solo el prólogo de un drama que estaba por escribirse, un misterio que nadie podría resolver sin enfrentarse primero a las sombras que habitaban en nuestro interior.